continuación mostraremos un caso de violencia intrafamiliar. Carolina y Benjamín formaron un hogar en unión libre en consecuencias particulares, ya que Benjamín realmente nunca captó la atención de Carolina, pero su mamá sí lo trataba con cierta preferencia y lo idealizaba como el hombre perfecto para su hija. Carolina estudiaba en otra ciudad y en una de sus vacaciones en casa de su mamá se reencontró con Benjamín y él empezó a proponerle que vivieran juntos o se casaran de una manera muy insistente. Ella al inicio no aceptó y regresó a estudiar. La relación continúa por las redes sociales a través de distancia, pero ella no demostraba ningún entusiasmo por él, pero para él sí se fue tornando algo obsesivo. Incluso se volvió fanático a la iglesia, hacía promesas si ella lo aceptaba. Después de un tiempo, Carolina regresó a quedarse y se fue a vivir con él. Todo fue color de rosas al inicio, pero de la relación tanto afectiva como económicamente las cosas marchaban muy bien. Pero pasado algún tiempo se volvió controlador, llamándola y enviándole mensajes constantemente para saber dónde estaba. Después, con la plata, ella debía informarle minuciosamente en qué se la gastaba. Después, a controlarle las salidas con sus amigas o visitar su familia. Y por último, no le permitía ejercer su profesión. Según él, debía dedicarse al hogar y a los hijos. Ante cualquier propuesta de Carolina, exponía para poder trabajar o salir siempre tenía una respuesta cargada de excusas o trabas para que desistiera o responsabilizara por los deberes de la casa. Y ella empezó a sentirse insegura, con baja autoestima, se sentía inferior al marido y esto culminó en dejarse someter a agresiones verbales y físicas cada vez más recurrentes y dolorosas. El fenómeno de violencia familiar presenta un conjunto de dimensiones especiales que no hacen sino envolver a la víctima en un ciclo destructivo, afectando su autoestima dentro de una atmósfera que se caracteriza por el aumento de sentimientos de ansiedad y aislamiento. En este contexto, la víctima sufre de desorden de estrés postraumático. Según el artículo 2 de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 26.260, se entiende por violencia familiar cualquier acción u omisión que causen daño físico o psicológico, maltrato sin lesiones, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre cónyuges, vivientes, ascendientes, descendientes, parientes, colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Si se tiene en cuenta la naturaleza de la conciliación y la finalidad primordial de salvaguardar el interés vital de la víctima, se debe reconocer que la conciliación o mediación puede poner en riesgo su seguridad y bienestar, así como la de terceros ligados a ella. Por lo tanto, se acepta que la conciliación es un medio riesgoso de intervención en caso de violencia contra la mujer, porque podría afectar la seguridad e integridad de la víctima y terceros ligados a ellos, hijos, parientes, cercanos, etc. Sin embargo, a contraria sensu, se puede interpretar que si estos riesgos no existen, la conciliación o mediación podría proceder. Aún así, el mismo reporte plantea con gran profundidad 3 pautas para determinar si es apropiado utilizar la mediación a los casos de violencia contra la mujer, que son, primero, la entrevista previamente a las partes por separado, como es el victimario y el victimizante. Segundo, respetar ciertas condiciones esenciales antes, durante y después de la conciliación. Y
Tercero, contar con diversas alternativas a la conciliación para el abordaje global del caso en particular. Para la entrevista inicial, el conciliador en casos de violencia familiar debe inicialmente reunirse con la víctima por separado para informar sobre la gravedad, peligrosidad del caso y los efectos de violencia en la víctima y otros terceros. Darle información sobre los alcances de sus derechos y otras alternativas de conciliación. Denuncia ante la Fiscalía, iniciación de un proceso judicial, acceso a casa de refugio, asistencia psicológica, entre otras. Conocer qué es lo que la víctima desea hacer efectivamente con su citación. De determinar si existen terceros que podrían estar siendo afectados por la violencia existente, como hijos, ancianos o que vivan en la misma casa. Y determinar si la conciliación es el medio adecuado para ayudar a la víctima. Del mismo modo, el conciliador debe reunirse por separado con el victimario para conocer los detalles de la situación y determinar si cuenta con las capacidades necesarias para participar en una eventual audiencia de conciliación. Para continuar con el proceso de conciliación, seguimos con las condiciones esenciales antes, durante y después de la audiencia de la conciliación. En todo momento se debe asegurar la existencia de las siguientes 4 condiciones. Algunas de ellas han sido reconocidos en el artículo 13 de la Ley 26.260, en los artículos 10 y 23 del Reglamento de la Ley de Conciliación. El primero es la seguridad. Segundo, voluntariedad. Tercero, capacidad de tomar decisiones. Cuarto, equidad. Esas son las principales características que deben tener en el proceso de conciliación para que se haga efectivo el proceso